Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Me llamo Driss y hoy vamos a aprender la letra Ya. La letra Ya es la última clase de esta serie, así que empezamos. Primero tenemos que aprender a cómo se escribe la letra Ya. Ya se escribe de esta manera al inicio de la palabra, al medio, al final juntada y al final separada. Y también se pronuncia como también la ya de esta manera o bien la y, ya, yu, yi. Y aquí la ya con las vocales cortas, empezamos con la derecha, como siempre. La ya con la raya encima, ya, yu, yi. Ya, yamamun, yamamun. يمام la M larga يمام يراوغ 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 يساير 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 yi. Y con las vocales largas añadimos las letras de prolongación que son el alif, la waw y la otra ya. Ya, yu, yi. Entonces, ya siempre añadimos un soporte que es el alif a la ya y la juntamos con la letra. Y si se trata de las letras especiales, no la juntamos, la dejamos así, porque la letra especial no se junta por adelante a la izquierda. ¿Vale? Ya, 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 Yusufu, 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 tadyiqun, tadyiqun. Esta es la dad sola, la dad es la letra dad enfática, la TH enfática fuerte, la TH inglesa enfática fuerte, dad, tadyiqun, con de la garganta, qa, qu, qi. Tadyiqun, ¿vale? Y con las vocales, para poner una palabra como la indefinida, en determinación añadimos doble raya, doble vocal, doble damma y doble casra debajo, ¿vale? Y añadimos el palo, ¿vale? Antes me he equivocado. Las letras de prolongación añadimos el alif y la juntamos con la letra si se trata de la letra que se junta, ¿vale? Las letras de prolongación son ya, alif, waw, ya. Y aquí hay que añadir cuando ponemos dos rayas encima de la letra, añadiendo el alif a la letra, ¿vale? Como un soporte, ¿vale? Si se trata de la letra también se junta, la juntamos. Entonces, yen. Ariyan, Ariyan, aquí la A larga, Ariyan, 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 Yun, Ra'yun, aquí la letra Hamza, la letra R, Ra, y la letra Hamza, Alif, que tiene la Hamza, con sucones, con la letra sola o apostrofada, Ra'yun, Ra'yun, Ra'. Yun, yin, zayin, la letra la zay, zayin, yan, yun, yin. Y pasamos a la frase debajo, ya, ya. Así aquí tenemos la letra ha que está en nombre de Muhammad, ha, pero es un poco difícil. Es como sale del epiglotis. Ya, la ja como apostrofada. Ya. Y luego, ya. Aquí tenemos la la H inglesa. Hay, ha. Y más la ya con el 3, la shadda, que sirve para duplicar la letra ya y pronunciarlo fuerte. Hayya. Hayya, y larga también, ya larga. Hayya, ajib, u, i, aji, jajuji, ajib, ajib.
من من. Y la última palabra يناديك يناديك يا يحيى هيا أجب من يناديك. Y ahora pronunciamos el sukun y también la shadda para duplicar la letra fuerte. Son las vocales, también dos tipos de vocales o categorías de vocales. Y a la derecha pronunciamos ay, ay, es la ya y apostrofada, ay, ay. Y la primera letra es a, ain, ay, ¿vale? Y a la izquierda tenemos ayana, 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 ¿vale? Ayana. Y ahora la ya con las vocales, resumen, empezamos a la derecha, tenemos ya corta, ya larga, yan, yan, yu, yun, yin. Y las palabras, a la derecha tenemos ba, bay, da, wi, yun, yun. Aquí tenemos un más el 3 más la ya. Entonces hay que duplicar la letra y más fuerte yun y pronunciar las vocales yun, ¿vale? Baydawiyun, baydawiyun, ¿vale? Y la siguiente palabra yusha es la shin, yusha yidu. Aquí tenemos la ya con el 3 con la kasra. Hay un vídeo, tres vídeos sobre la shadda en el canal, cómo pronunciar la shadda, el 3, la shadda para duplicar la letra y pronunciarlo fuerte. Yushayyidu, yushayyidu, yushayyidu. Y luego tenemos la larga, la tayas, aquí la ya con dos puntos debajo con el sukun, el círculo apostrofada sola, tayas. Y la S también sin. لا تيأس لا تيأس يا يحيى يا يحيى بيضاوي يشيد لا تيأس يا يحيى. Y ahora pasamos a este párrafo. اليوم اليوم يوم يوم عطلة عطلة. repito, اليوم يوم عطلة عطلة. يود empujar, duplicar la letra D. يود وليد ووداد ووداد. أن la siguiente línea, أن a la derecha, أن يعتني أن يعتني بحديقة البيت البيت أن يعتني بحديقة البيت. la siguiente línea, وليد يشدب. aquí tenemos la ذل, la TH inglesa, ذل duplicada, hay que duplicar y pronunciarla fuerte. يشذب la ghin, الأغصان اليابسة. يشذب الأغصان اليابسة. ووداد تسقي الورود والأشجار. ووداد تسقي الورود والأشجار. Y ahora leemos estas palabras como leer en árabe. Hay que cortar o separar las sílabas y juntar desde la derecha a la izquierda.
y juntar el ritmo de la lectura en árabe. Yadun, 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 mano, mano, yadun, ¿vale? Muñeca, dumyatun, dum, la M apostrofada sola, dumyatun, tun. Y flauta, nayun, nayun. Y ahora toca aprender un vocabulario de la letra Ya. Aquí empezamos por la mano. Yadun. Y aquí depende de la marca que ponemos o bien la vocal que ponemos sobre la última letra. Por ejemplo, ponemos doble fatha o doble damma o doble kasra para poner una palabra en la indeterminada. La indeterminación bien se llama también nonación. Entonces son todas correctas. Yadun, yadin, yadan, ¿vale? Una mano, ya está. El pepino, khiyarun, khiyarin, khiyaran. Da igual, son todas correctas, ¿vale? Y paloma, yamamatun, yamamatin, yamamatan, ¿vale? O bien pues decimos hamamatun, hamamatin, hamamatan, ¿vale? También existe con la ya, con la palabra con la ya, yamamatan, yamamatin, yamamatun, igual. Siya, kursiyun, o bien kursiyin, kursiyan, todas son correctas, una palabra indeterminada. Kursiyun, coche, sayyaratun, sayyaratan. Y higo, tinun, tinun, ¿vale? Y ahora toca escribir la letra Ya en diferentes sitios, pero para escribir en árabe hay que memorizar cómo se escriben las letras. La letra Ya en diferentes sitios, inicio, medio, final juntada y final separada. También es la Y, como he dicho antes. Es muy importante para escribir en árabe, memorizar las letras, cómo se escriben en diferentes posiciones, en diferentes formas, inicio, medio, final. ¿Vale? Y ahora empezamos con este ejemplo, primer ejemplo para escribir. Aquí tenemos la Ya al inicio, medio, final y también la palabra en rojo, ya'ti, viene, el verbo viene a la tercera persona del singular en el presente, ya'ti, ¿vale? Ya'ti. Y aquí también tenemos la silla, kursiyun, y cómo se escribe la letra en diferentes sitios, inicio, medio, final. Y aquí otro ejemplo para escribir la letra Ya. Aquí tenemos las sílabas, inicio, medio, final, y las palabras y la frase. Y hay que copiar desde la derecha a la izquierda entre las rayas y copiar las palabras y respetar las medidas de cada letra como se escribe, igual como en los otros idiomas. También en árabe hay que tener cuidado con los signos que son rayas y puntitos. Es muy importante porque en árabe los signos son las vocales, ¿vale? Y ha sido todo por esta serie, este vídeo también, esta serie dedicada al abecedario árabe. Os recuerdo que hay que mirar la serie desde el inicio y estudiar cada vídeo con detalle y memorizar y perfeccionar la letra bien y pasar a la siguiente letra. Y al final de esta serie ya podéis leer el árabe y también aprender a practicar a leer la técnica de leer lectura en árabe. Y el vocabulario, la comprensión vendrá después. Y ya tienes la base para aprender cualquier palabra y es muy fácil seguir adelante. شكرا جزيلا لكم ومع السلامة إلى اللقاء.